Imaginen una tarde apacible, de esas en las que el sol tiñe el cielo de tonos dorados y una brisa suave susurra secretos entre las hojas de los árboles. Por un sendero de tierra, rodeado por el aroma fresco de la naturaleza, caminaba un niño con el paso apresurado y el corazón inquieto. Su destino era la morada de su abuelo, un hombre cuya sabiduría parecía tan antigua como los árboles que lo rodeaban, un refugio de serenidad y de historias. Pero esta vez, no era una visita cualquiera. El muchacho cargaba sobre sus hombros el peso de sus sueños y la frustración de sus tropiezos. Anhelaba el éxito, soñaba con alcanzar grandes metas, pero sentía que cada paso adelante era recibido por un nuevo obstáculo. La vida se le antojaba una montaña demasiado empinada, y sus fuerzas comenzaban a flaquear. El desaliento era una sombra que lo perseguía, haciéndole dudar de su propio valor. Al llegar, encontró a su abuelo en el porche, meciéndose con suavidad en una silla de madera que guardaba las memorias del tiempo. El anciano sonrió al verlo, y en su mirada había una comprensión profunda, como si pudiera leer el alma de su nieto sin necesidad de palabras. ¿Qué tormenta agita tu corazón, muchacho?, preguntó con una voz calma como el arroyo cercano. El niño suspiró, dejando caer la mirada. Abuelo, ¿por qué la vida es tan difícil? Me esfuerzo con toda mi alma, pero parece que el universo conspira en mi contra. Siento que quiero rendirme. ¿Cómo es posible tener éxito cuando todo parece tan adverso? El abuelo lo observó en silencio por un instante, dejando que las palabras del niño se asentaran en el aire. Luego, con un brillo enigmático en los ojos, se levantó. Ven conmigo, dijo. Hay algo que debo mostrarte. El niño lo siguió, intrigado, sin saber que estaba a punto de recibir una lección que transformaría su percepción del mundo para siempre. Caminaron hacia el jardín, un espacio donde la vida florecía en formas y colores. Sin prisa, el abuelo tomó 2 pequeños plantones de árbol, 2 promesas de vida casi idénticas que reposaban en un cubo con tierra húmeda. Con una calma reverencial, se arrodilló y cavó un hoyo en la tierra fértil y oscura del jardín. Allí, depositó el primer arbolito, en el abrazo sin límites de la naturaleza, expuesto al sol, al viento y a la lluvia. Luego, regresaron a la casa. El abuelo tomó una maceta de barro y, con la misma delicadeza, plantó el segundo arbolito en la seguridad confinada de aquel recipiente. Colocó la maceta sobre una mesa junto a una ventana, donde recibiría la luz del sol de manera controlada, protegido de cualquier inclemencia. Listo, dijo el abuelo, sacudiendo la tierra de sus manos. El niño, confundido, preguntó, pero, abuelo, ¿qué tiene que ver esto con mis problemas? Una sonrisa sabia se dibujó en el rostro del anciano. Puso una mano firme sobre el hombro de su nieto y le dijo, ahora, solo debemos ser pacientes. Debemos observar y aprender. Los días se convirtieron en semanas. El niño visitaba a su abuelo con frecuencia, y en cada visita, sus ojos se dirigían a los 2 pequeños árboles. La diferencia entre ellos se hacía cada vez más notoria. El árbol del jardín, enfrentado a la intemperie, se volvía más fuerte con cada día que pasaba. El viento azotaba sus ramas, la lluvia torrencial probaba su resistencia y el sol intenso lo desafiaba. Pero cada embate, en lugar de quebrarlo, lo fortalecía. Su tronco se ensanchaba, como un guerrero que acumula cicatrices de batalla. Sus raíces, en su búsqueda de sustento y anclaje, se aferraban a la tierra con una tenacidad admirable, hundiéndose cada vez más profundo. Sus hojas, de un verde vibrante, se extendían hacia el cielo con una confianza inquebrantable. Mientras tanto, el árbol de la maceta, en su entorno protegido, crecía de una manera muy distinta. Crecía, sí, pero su belleza era frágil y vulnerable. Su tallo era fino y delicado, sus hojas de un verde pálido.
La más mínima brisa que se colaba por la ventana lo hacía temblar. Sus raíces, cómodas en la tierra blanda y limitada de la maceta, nunca tuvieron la necesidad de esforzarse, de buscar, de profundizar. Vivía una vida sin desafíos, y por lo tanto, sin verdadera fortaleza. Una tarde, el niño observaba el árbol de la maceta. «Abuelo», dijo con preocupación, «¿por qué el árbol de afuera es tan robusto y este parece tan débil? ¿Los has cuidado a ambos?». El abuelo no respondió de inmediato. Simplemente señaló a los dos árboles y repitió, «Sigue observando, muchacho. La respuesta está frente a ti». Pasaron algunas semanas más. El árbol del jardín ya era un ejemplar joven y vigoroso, un símbolo de resiliencia. El de la maceta seguía siendo una planta lánguida, dependiente y frágil. Una tarde, al tocarlo con cuidado, el niño casi lo tumba. «Abuelo, mira». «Casi se cae», exclamó asustado. El anciano asintió con la cabeza, como si esperara ese momento. «¿Lo ves, muchacho? ¿Qué crees que pasaría si ahora mismo sacáramos este árbol frágil y lo plantáramos afuera, junto a su hermano?» El niño miró la delicada planta y luego el árbol fuerte que danzaba con el viento. Y entonces, una luz se encendió en su mente. Por primera vez, entendió que aquella lección no era sobre árboles. Era sobre él. El abuelo se acercó al árbol de la maceta y lo balanceó suavemente con un dedo. La planta entera se tambaleó, inestable. Luego, salió al jardín e intentó hacer lo mismo con el otro árbol. Su tronco ni siquiera se inmutó. Estaba firmemente anclado, hecho uno con la tierra. Se volvió hacia su nieto, sus ojos serenos llenos de afecto. ¿Puedes ver la diferencia ahora? El niño asintió lentamente, las palabras fluyendo con una nueva claridad. El árbol de afuera. Se hizo fuerte porque enfrentó dificultades. El viento, la lluvia, el sol. Todo lo que parecía una amenaza, en realidad lo estaba ayudando a crecer, a ser más resistente. El abuelo sonrió, animándolo a continuar. Y este de aquí, continuó el niño, mirando la maceta, nunca tuvo que luchar. Tuvo todo fácil, sin desafíos. Y por eso es tan débil. El abuelo puso una mano sobre el hombro del niño. Exactamente. Las personas que evitan los desafíos, aquellas a las que todo se les da con facilidad, terminan como este árbol en la maceta, frágiles, inseguras, incapaces de soportar la primera tormenta real que la vida les presenta. Entonces, susurró el niño, las dificultades que enfrento. ¿No están intentando derribarme, sino hacerme más fuerte? Has comprendido la lección más importante de todas, dijo el abuelo con voz suave pero firme. El éxito, la verdadera fortaleza y la sabiduría no florecen en la comodidad, sino en la adversidad. Cada problema que resuelves, cada miedo que confrontas, cada vez que te levantas después de caer, tus raíces se hunden más profundo. Te vuelves inquebrantable. El niño sintió como una nueva determinación nacía en su interior. Los desafíos ya no parecían enemigos, sino maestros disfrazados. Eran oportunidades. Ahora dime, muchacho, concluyó el abuelo, apretando su hombro con cariño, ¿qué árbol elige ser? ¿El que crece protegido en la maceta, o el que se hace fuerte en el jardín? El niño respiró hondo, mirando al robusto árbol que se erguía orgulloso contra el cielo. Levantó la vista hacia su abuelo, y con una firmeza que nunca antes había sentido en su voz, respondió, «Quiero ser el árbol del jardín, abuelo. Quiero crecer fuerte, aunque deba enfrentar 1000 tormentas». El anciano sonrió, satisfecho. Entonces, recuerda esto siempre, cada vez que la vida te presente un desafío, no te quejes de la lluvia ni maldigas al viento. Agradece la oportunidad de hacer crecer tus raíces.
En ese momento, el viento sopló con fuerza, sacudiendo las hojas del jardín. Pero ahora, el niño no vio una amenaza. Vio una invitación a crecer. Y supo, con una certeza absoluta, que nunca más volvería a mirar los desafíos de la misma manera. Y así como ese árbol, nosotros también podemos elegir cómo ver las dificultades de nuestra vida. No son un castigo, sino el gimnasio del alma. Cada obstáculo superado nos hace más sabios, más resilientes y más capaces de alcanzar nuestros más grandes sueños. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, detente un momento y pregúntate, ¿estoy eligiendo ser el árbol del jardín o el de la maceta? La respuesta definirá tu fortaleza.